Muy buenas tardes, mi nombre es María Catalina Pinzón Zamora, estudiante de noveno semestre de la Corporación Uniminuto. Mi proyecto recibe el nombre de Construyendo escenarios de vida a través del arte del vidrio reciclado. Y mi proyecto se encuentra enfocado en la técnica del vitral a partir del vidrio reciclado. Pero antes de hablar de esto, quiero invitarlos a remontarnos a de dónde viene esta técnica. Y pues la historia del vitral nos habla que los vitrales se remontan al Imperio Romano, cuando algunos artesanos comenzaron a utilizar el vidrio de colores para producir objetos. Notaron el efecto que esto generaba cuando la luz se proyecta a través del vidrio. Se habla también de un objeto encontrado por los arqueólogos, el cual es la copa de Liturgo, una de las piezas más antiguas, y sugiere que esta práctica existía en el siglo IV después de Cristo. También podemos hablar que los vitrales ya eran usados en los templos de la época románica, pero llega en su más grande apogeo en la arquitectura gótica. Algo que es muy importante resaltar es que estos vitrales hacían parte de la cultura de las iglesias católicas. Utilizaban estos vitrales con el fin como de generar una especie de espacios con algo de mística, porque esto ayudaba a los fieles a sentirse en un lugar como mágico, como espiritual. También recordemos que los vitrales fueron algo sensacional, digamos que para su época. Lograban impactar a las personas y esto se trataba de algo novedoso y fascinante, pues digamos que para su época. Ese efecto de cómo la luz se proyectaba a través del vidrio de colores terminaba siendo algo, pues como algo muy mágico para su época, digámoslo así. Y eso transmitía una espiritualidad. También se hablaba de que las iglesias utilizaron los vitrales de una forma religiosa para proyectar escenas de la Biblia, digamos fragmentos o partes de la Biblia. Por eso los artistas principalmente enfocaban en hacer ese tipo de vidrieras para las catedrales y iglesias más importantes. Al pasar los siglos, digamos, y aún sigue siendo, digamos, como muy relevante para la arquitectura moderna. Se convirtió en un movimiento artístico y cultural. Hoy en día, varios vidrieros contemporáneos mantienen vivo este antiguo arte. Algo que podemos resaltar de lo que se investigó durante la historia del vitral es que esta técnica fue un cambio, ¿no? Un cambio y solo porque fue una pieza artística exclusiva de las iglesias, pero pasó de ser exclusiva de las iglesias para convertirse en una pieza decorativa de las familias acomodadas de la época, mostrando cómo el arte era exclusivo de una sola clase social. Entonces, digamos que para ese entonces encontrar una ventana con vitral solo la podíamos encontrar con la gente que tenía un reconocimiento económico. Y ustedes se preguntarán cómo llegué a enlazar esta técnica del vitral con un proyecto de emprendimiento que me permite generar un cambio social. Entonces, cuando tuve la oportunidad de participar en una fundación en educación no formal, en esta fundación se manejaban 4 lenguajes artísticos, pero dentro de los lenguajes artísticos yo noté una problemática, y esa problemática radicaba en que los estudiantes no generaban un proceso, no se generaba un proceso, y que ese proceso tampoco tenía una trascendencia más allá de una experiencia artística. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando ellos, por ejemplo, aprendían técnicas plásticas, eran técnicas plásticas que no estaban encadenadas una con la otra, sino que eran técnicas muy sueltas. Y estas técnicas muy sueltas
tampoco me permitían que cuando el chico o el estudiante salía de la fundación, porque él cumplía un ciclo, un proceso en la fundación, esto no generaba un gran impacto en su vida, en su proyecto de vida, ni tampoco generaba un gran impacto social, porque, digamos, no había una feria, sí estaba trabajando en danzas, no, realmente no habían concursos donde él participara, si era en música igualmente, solamente se hacían procesos de aprendizaje, pero se evaluaban dentro de la misma institución. Entonces, esto me generó a mí la pregunta, problema de cómo entrelazar un proyecto de artes plásticas con un proyecto de emprendimiento y que este proyecto de emprendimiento genere o impacte en un cambio social. ¿Por qué el vidrio y por qué el vitral? Digamos que porque el vidrio es un material reciclado, el cual tenemos muy fácil acceso. Si hablamos de poblaciones vulnerables, estamos hablando de que los costos de los materiales no son fáciles de conseguir. Entonces, si hablamos del vitral y del vidrio y de muchas otras técnicas, porque a medida que yo he ido investigando, he encontrado que no solamente se maneja una técnica, sino que hay muchísimas técnicas del vitral. Entre esas estamos hablando del vitral falso, estamos hablando del vitromosaico, estamos hablando del vitral emplomado, entre otras técnicas, el vitral en cera, ¿sí? Y estas técnicas me permiten modificar algunos materiales que pueden llegar a ser costosos, pero que las podemos generar de una forma reciclada, digámoslo así. Entonces, ahí es donde surge este proyecto de emprendimiento con un cambio social. Afortunadamente, cuando empecé mi práctica con el Instituto Tenerife, que es mi práctica formal, ellos también manejan un énfasis en artes y manejan un énfasis en emprendimiento, pero igual encontré una problemática, y es que ninguna de las dos se enlazaba para presentar un proyecto como producto o como resultado en la feria que se tiene a final de año, que se llama una feria empresarial. Entonces, eso precisamente fue lo que yo hice con mis niños del grado segundo, que fue enlazar las artes plásticas, que no se vea como el típico módulo donde el niño desarrolla técnica de puntillismo, acuarela, bueno, o de las diferentes técnicas, carboncillo, bueno, sino que se generará una técnica, se generará un paso a paso de esa técnica, porque empezamos desde el falso vitral, trabajándolo con los niños desde el papel, ¿sí? el vitral en papel, luego el vitral en acetato, el vitral en cera, para finalmente llegar al vitral en vidrio. ¿Listo? Entonces, fue así como surge esta idea y este proyecto, donde el producto final que se presentará en la feria empresarial está enfocado no solamente en el vitral, sino en el reciclaje del vidrio, y que al final muestra un producto y un proceso durante toda la práctica 3. Gracias a la situación que surge actualmente a nivel mundial, que ya todos las conocemos, surgen diferentes problemáticas, entre esas, cómo ajustar estas experiencias a los diferentes ambientes de aprendizaje. Y entonces hablamos de que durante la práctica 2 y 3 tuve que realizar modificaciones en esas experiencias artísticas a ambientes presencial y ambientes de forma virtual, pero no solamente ambientes presenciales con los niños de mi salón, sino que en este momento se desarrolla este trabajo con personas de la comunidad, de mi localidad. Entonces esto también me dice y me habla de que este proceso de las experiencias artísticas del vidrio como una transformación social me habla de que no está solamente dirigida a un grupo, sino que me permite trabajarlo con adulto, con personas adultas, con adulto mayor, con niños incluso con discapacidad cognitiva y muchas otras situaciones. Entonces, cuando hablamos de la presencialidad, vemos que se modificó
Y también hablamos de un ambiente de aprendizaje virtual donde se desarrolla un aula virtual donde me va mostrando, me va orientando el paso a paso, es una aula muy interactiva donde se grabó un video, donde yo grabé un video del paso a paso de cómo se desarrollaban ciertas técnicas del vitral. También me generó, digamos que diferentes cambios en los materiales, porque digamos que ya no es lo mismo organizar tu material para poderlo llevar a la clase presencial, sino que en este momento la clase que yo tenía presencial con los niños del Instituto Tenerife tuve que hacerla de manera virtual, entonces con ayuda de los padres, obviamente una experiencia que fue muy motivadora porque se generó una relación de trabajo no fue solamente el docente con el estudiante, sino que en este momento es el docente con el estudiante y con el padre de familia. Han resultado experiencias muy interesantes gracias a que la labor con los padres digamos, ha mostrado muchísimas otras perspectivas de las técnicas del vitral. Ellos se sienten motivados, proponen, se les da, hacen propuestas de colores, hacen propuestas de imágenes, y esto es muy, muy, muy enriquecedor. También me ha permitido a mí investigar cómo puedo reemplazar ciertos materiales y cómo de forma más del reciclaje puedo generar, por ejemplo, pinturas acrílicas que en el momento no se pueden conseguir en el comercio, pero que se pueden preparar, digamos, de forma artesanal, de forma casera. Entonces todas esas experiencias me han generado un aprendizaje muy positivo. Cuando se ha trabajado con adulto mayor también me genera otra experiencia, y es que en el momento he tenido que trabajar con un adulto mayor con problemas de Alzheimer, y esto le permite interactuar, ha vuelto a hablar, a recordar cosas, y termina siendo como una terapia para él de memoria, de interacción con la familia otra vez, de sentirse útil, de recordar cosas que su memoria ya se iban olvidando. Entonces todas estas experiencias han enriquecido muchísimo la práctica 3, desde la virtualidad y desde la presencialidad con la comunidad. Para concluir, puedo decir que una reflexión sobre los resultados de la experiencia durante la práctica 3 fue algo muy curioso que ocurrió cuando estaba trabajando con la práctica virtual, y fue que una de las mamitas estaba como muy motivada y muy, digamos, estaba muy conectada con la técnica, y propuso decorar una vajilla que tenía muy linda, una vajilla blanca, con una técnica que hicimos con el vitral, que era vitral chispeado o chorreado. Fue una técnica que se practicó con los chicos, y a ella le gustó muchísimo. Y luego, cuando se terminó la clase, ella me compartió por interno la decoración, el trabajo que había realizado con esta vajilla, y fue muy interesante. Ahí pude evidenciar cómo un producto se nos puede volver un proyecto para un emprendimiento. ¿Sí? Entonces esto fue muy positivo. Trabajar con un niño con déficit cognitivo también me permitió enriquecer mucho mi práctica, porque no es fácil, digamos, trabajar con alguien que muestra ansiedad, que muestra que se desespera, que le cuesta concentrarse, y todo este tipo de ejercicios donde tiene que mezclar colores, donde requiere de una paciencia, ha hecho que este niño logre desarrollar
habilidades las cuales él no creía no tener. Entonces ha sido muy positivo porque él le gusta, él se anima cuando yo llego, se prepara, le gusta lo que hace, logra concentrarse, logra manejar su ansiedad. Entonces es algo muy positivo, de verdad. He podido trabajar con la docente que tiene titular de inclusión y ella, digamos que estamos como manejando las mismas pautas. Ella está muy contenta con el proceso que se está haciendo con él a nivel personal. Entonces pues nada, positivo, ha sido muy positiva esas experiencias y al principio fueron algo frustrantes y fueron un reto, pero se ha logrado conseguir adaptar a la virtualidad y la presencialidad de una forma muy positiva, generando aulas virtuales, generando un blog donde también se están consignando las cosas que hemos hecho, las experiencias, los procesos que se han realizado tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Una feliz tarde para todos y muchas gracias.